Materiales y equipos. En el laboratorio utilizamos diferentes tipos de materiales para realizar las determinaciones. El material volumétrico se utiliza para medir volúmenes. Existen diferentes clasificaciones. Pueden clasificarse en material volumétrico graduado, sería la probeta esta bureta, esta pipeta, que poseen una serie de líneas que indican diferentes volúmenes. Por otra parte, existe material volumétrico aforado, como este matraz aforado, esta pipeta aforada, que poseen una o más marcas circulares grabadas con precisión sobre el vidrio para indicar que ese es el volumen determinado. Se debe prestar especial atención cuando se usa una pipeta, pues hay pipetas de un simple aforo. En este caso, el volumen total se va a descargar cuando la pipeta quede vacía. Recuerden que vacía no significa que tengamos que soplar la pipeta, dado que las gotas que quedan contenidas en la punta están calculadas dentro del volumen. Y existen pipetas de doble aforo, como en este caso, en donde el 0 indica la capacidad total, pero la pipeta se va a considerar que ha desagotado su volumen cuando llega a la marca de 1 mililitro, para esta pipeta de 1 mililitro. ¿Por qué hay que prestar atención? Porque si uno vacía completamente la pipeta, no carga 1 mililitro, sino 1 mililitro más el volumen que queda en el cono de la pipeta. Y en este caso se cometería un grosero error en la medición del volumen. El material volumétrico no debe exponerse a cambios bruscos de temperaturas porque se va a dilatar el material que está fabricado y los volúmenes no van a ser tan precisos como cuando el material no había sido expuesto a cambios de temperatura. Probeta es un cilindro graduado. Puede ser de vidrio o de plástico y se usa para medir volúmenes con cierto grado de exactitud. Matraz aforado. Es un recipiente contenedor de cuello largo que se emplea para medir volúmenes exactos de líquido con base a la capacidad del propio matraz. Su cuello largo y estrecho aumenta la exactitud de la medición, pues un cambio pequeño en el volumen se traduce en un cambio importante en la altura de la columna de líquido en el matraz. El aforo se encuentra en el cuello y es una línea muy delgada grabada sobre el vidrio. Son los indicados para preparar soluciones. Vaso de precipitados. Es un recipiente cilíndrico que se utiliza para preparar o calentar sustancias o traspasar líquidos. Suelen estar graduados, pero dicha graduación es muy inexacta y no se usan para medir volúmenes justamente porque su utilidad principal es para ser calentados, para calentar soluciones, mezclas, reacciones, por lo cual se someten a bruscos cambios de temperatura. Erlenmeyer. Es un frasco de vidrio que se utiliza para hacer titulaciones o hacer reaccionar sustancias que necesitan un largo calentamiento, porque al ser de boca estrecha, los líquidos no se evaporan tan fácilmente. No suelen utilizarse para medir volúmenes, ya que no tienen alta precisión en la graduación y justamente se utilizan para someterse a calentamiento. Bureta. Es un tubo largo, graduado, de diámetro interno uniforme, con una llave en su parte inferior, que se utiliza para verter cantidades variables de líquidos. Se usan en volumetría, titulaciones. Pipeta, estas son dos pipetas, una es una pipeta forada. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Contiene la mayor cantidad de líquido en la parte más gruesa del dispositivo y la parte más delgada es en donde se encuentra el aforo, por lo cual pequeños cambios en el volumen van a significar grandes cambios en la altura de la columna del líquido en esta parte de la pipeta. Y esta es una pipeta graduada. La pipeta es un tubo transparente que termina en una punta de forma cónica y tiene una serie de marcas que indican volúmenes. Se usan para medir y trasvasar líquidos. Para utilizar las pipetas se utilizan unos dispositivos para la aspiración del líquido. En el laboratorio clínico, aunque nos encontremos pipeteando sustancias no biológicas, por el mismo hecho de encontrarnos dentro
de un ambiente en donde se procesan muestras biológicas que pueden estar contaminadas con virus o bacterias, está completamente desaconsejado llevarse cualquier elemento a la boca, por lo cual pipetear con la boca está desaconsejado. Se usan las propipetas, que son dispositivos que tienen un botón para aspirar y un botón para soltar muestra. Este es un modelo de propipeta que se va a adosar a una pipeta para realizar la aspiración del líquido. Se adosa esta pipeta de vidrio, este caso es una pipeta de 5 mililitros, se adosa por este tubo de goma. Para tomar el líquido se sumerge la pipeta y se gira esta perilla, lo cual hace que el líquido ascienda por la columna de la pipeta. Para soltar el líquido se aprieta esta palanca y el líquido baja por la columna de vidrio. El volumen se enrasa en base a la altura del meñisco, que es esta película que se forma por la tensión superficial del líquido, que tiene una forma de pancita, y el enrase se va a dar en la parte más baja de la pancita esta del líquido. En este caso, esta pipeta está midiendo 1 mililitro. Pipeta Pasteur, tubo con un borde cónico que se utiliza para hacer transferencia de pequeñas cantidades de líquidos. Pueden ser pipeta Pasteur de vidrio o de plástico. La pipeta Pasteur de plástico ya viene incorporada con un dispositivo que permite realizar la aspiración. Uno aprieta ese dispositivo y después, cuando suelta, aspira. En el caso de la pipeta Pasteur de vidrio, se puede disponer de tetinas de látex para realizar la aspiración. Se las adosa al extremo no cónico de la pipeta. Micropipeta. Se emplea para succionar y transferir pequeños volúmenes de líquidos. Las micropipetas, a diferencia del material de vidrio, no necesitan ser lavadas, dado que se dispone de puntas para micropipetas que se adosan al dispositivo y las puntas son descartables. En esta pipeta es bastante fácil seleccionar el volumen, simplemente girando el pistón de la pipeta cambia el volumen que va a tomar la pipeta. Para tomar la muestra, a esta pipeta de 20 a 200 microlitros se le adosa una punta, que es la que se sumerge en el líquido y toma la muestra. Se puede tomar de dos formas. La primera, hasta el primer tope, se aprieta y se aspira la muestra. Para soltar la muestra, luego vamos a apretar hasta el segundo tope y va a soltar el líquido y empujar un poco de aire. La otra forma es, tomando la muestra en el segundo tope, va a llenar la punta un poco más y para soltarla a la muestra vamos a apretar hasta el primer tope y va a dejar una cantidad de líquido en la punta, pero lo ventajoso de esta forma de cargar la muestra es que no salpica gotitas alrededor. Entonces hay un primer tope o un segundo tope para usar la pipeta. Para soltar la punta se aprieta este botón y no hay que tocar el tip. Esta es otra pipeta similar a la anterior. Se gira esta perilla y cambia de a 0,5. Es una pipeta de 10 a 100 microlitros. Y hay que prestar atención al tipo de pipeta. Esta especialmente, para seleccionar los volúmenes, hay que tener mucho cuidado porque hay que bajar el pistón y girarlo. Recién ahí traba el pistón y uno puede cambiar. Girando el tambor, cambio de a decenas y levantando el tambor, girando nuevamente, cambio de a unidades. Para volver a utilizarla, voy a tener que volver el tambor a su posición original y liberar el pistón. Entonces, el pistón se traba, se puede accionar el tambor y se suelta. Y ahí puedo trabajar nuevamente. También se encuentran en el laboratorio las gradillas para los tubos de muestra y los tubos de ensayo en donde se realizan las reacciones. Macrocentrífuga.
Es una máquina que pone en rotación una muestra para acelerar la decantación de sus componentes según su densidad. Comúnmente se usan para separar una fase líquida de una fase sólida. Las centrífugas habitualmente usadas alcanzan unas 5.000 revoluciones por minuto. La microcentrífuga, similar a la centrífuga, pero se usa específicamente para tubos capilares y alcanza velocidades mayores de 12.000 a 15.000 revoluciones por minuto. El ábaco para microhematocritos se utiliza para leer la separación de las columnas de los componentes sólidos del componente líquido en la lectura del hematocrito. Balanza para tubos. Es una palanca de brazos iguales que permite equilibrar masas para balancear previo a la centrifugación. Entonces, de un lado pongo un tubo con una cantidad de líquido, puede ser mi muestra, y del otro lado pongo un tubo que puede ser del mismo material o diferente, pero lo equilibrio con una cantidad de líquido determinada hasta que la balanza queda posicionada en equilibrio. Entonces, esos dos tubos los puedo colocar en la centrífuga, seguro de que la centrífuga no se va a balancear porque están correctamente equilibrados. Balanza granataria. Comúnmente tienen capacidades de 2 kilogramos y pueden medir con una precisión de hasta 0,01 gramos. Balanza analítica, diseñada para medir masas pequeñas hasta 0,0001 gramos. Los platillos de medición están dentro de una caja transparente provista de puertas para que no se acumule el polvo y para evitar que cualquier corriente de aire interfiera con la medición. Para el correcto funcionamiento de una balanza, la misma debe estar nivelada sobre una superficie rígida. Para mantener la limpieza de las balanzas, las muestras no se pesan sobre el plato directamente, sino sobre un contenedor, por lo cual, antes de pesar la muestra, debe ponerse a cero la lectura con el contenedor vacío, lo que se conoce como tarar, potenciómetro. Es un equipo que determina el pH de una solución midiendo el potencial que se desarrolla a través de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones con diferentes concentraciones de protones. El electrodo debe mantenerse siempre húmedo para que no se dañe. Se guarda en una solución de buffer. Deben calibrarse los pHímetros frecuentemente. Estufa. Es un horno que permite seleccionar temperaturas controladas. Puede utilizarse para incubaciones o para deshidratar o secar material. Agitador para tubos de sangre. En este caso, los tubos giran en el plano vertical, por lo cual este es un agitador de tipo noria. Agitador magnético. Consiste en una placa metálica sobre la que se coloca un recipiente que contiene un líquido y dentro de este se introduce un imán. Un motor eléctrico por debajo de la placa produce fuerzas magnéticas que hacen que el imán gire mezclando el contenido líquido. Pueden tener un sistema de calefacción debajo de la placa metálica. Desionizador de agua. Se utiliza para extraer iones del agua mediante un proceso de intercambio iónico. Se obtiene un producto similar al agua destilada. Baño termostático. Es una cubeta que contiene agua a temperatura controlada y se utiliza para incubar muestras. Y finalmente, acá tenemos diferentes equipos que se pueden encontrar en el laboratorio hematológico que luego van a ver a lo largo del año. En química vamos a ver la cuba electroforética para realizar proteinogramas y el espectrofotómetro para realizar determinaciones de química. El contador hematológico, el coagulómetro y el citómetro de flujo lo van a ver seguramente en laboratorio hematológico. Y mucho más. Diferentes laboratorios especializados en diferentes campos tendrán materiales y equipos propios de su práctica.